estamos grabando. Bueno, no sé si tengan dudas con la clase pasada que definimos un poquito sobre. Bueno, vimos un poquito sobre la historia de los virus, pero no. Ahora vamos a empezar a hablar sobre las propiedades que tienen los virus, las características de manera general. Entonces, aquí pues en la imagen están viendo tres diferentes tipos de virus y se pueden dar cuenta de que hay diferentes conformaciones. Y a partir de estas propiedades después vamos a empezar a clasificarlos. Pero bueno, entonces antes de entrar a todo esto de las propiedades de los virus, les quiero preguntar si saben la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota. Porque a esta altura ya deberían de saber. Núcleo. Ok. Ok, sí, las procariotas carecen de núcleo, las eucariotas sí tienen núcleo. ¿Qué más? Ok, bueno, a muy grandes rasgos, eh, por procariotas se refieren a células primitivas. O sea, lo proca viene de primitivo y eucariota de algo más evolucionado. Entonces, siempre que hablamos de células procariotas, casi siempre nos vamos a estar limitando a hablar de bacterias. Y de eucariotas, pues de células o de organismos multicelulares. ¿Y si saben qué es una proteína? ¿O cómo la pueden definir? Andan muy serios. Pero bueno, o sea, ¿alguien iba a comentar algo? Ok. Sí, son macromoléculas que tienen diferentes funciones. Eh, Muy bien, Martín. No vamos a profundizar mucho en eso, pero quiero ver más o menos cómo andan con estos conceptos. ¿Saben para qué sirve el ADN y el ARN? Bueno, sabemos que el ADN básicamente es el material genético, ¿no? Donde vienen todas las instrucciones. Y estas preguntas se las hago porque los virus están compuestos principalmente de proteínas y ADN o ARN. Y infectan a células procariotas o eucariotas, pero principalmente las eucariotas. Lo vamos a ver por qué. Pero bueno, dice, los virus son un conjunto complejo de macromoléculas, principalmente constituidas por las proteínas y ácidos nucleicos. O sea, estructuralmente hablando, un virus es muy simple. Entonces aquí está un ejemplo que nos está diciendo que se trata de un virus desnudo y básicamente es ADN, que aquí está representado como con esta S, ácido nucleico, y rodeado de puras proteínas. Es todo lo que es un virus muchas veces. Hay virus que son un poquito más complejos, que básicamente es lo mismo. O sea, está el ADN, las proteínas, y tienen como una envoltura extra, que generalmente también son proteínas, pero a veces acompañadas de lípidos. Entonces, esto es lo que viene siendo un virus. De esta manera los podemos clasificar como desnudos, cuando no tienen una capa extra de proteínas, o envueltos cuando tienen esta capa extra de lípidos, perdón. Y se supone pues que estas estructuras tienen o están ordenadas, como aquí dice, tridimensionalmente, y no pueden replicarse fuera de las células. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de las células, para poderse replicar, pues tienen mitocondrias, tienen ribosomas, aparato de Golgi, etcétera. O sea, tienen varios organelos que en conjunto van a hacer que se vaya dividiendo la célula. Pero en el caso de los virus, como literalmente son proteínas y ácidos nucleicos, no tienen, digamos, el equipo o las herramientas para poderse multiplicar. Entonces, por esta característica, que sean tan simples, es que no pueden vivir solos. O sea, a fuerzas necesitan la maquinaria de las células. Es decir, necesitan las mitocondrias de las células, los ribosomas, aparato de Golgi, etc. ¿Alguna duda con esto?
Entonces, hablando generalmente de la manera en que las proteínas se vayan acomodando, pues es generalmente lo que le da la forma. Entonces podemos ver así como una forma tridimensional hexagonal, o puede ser así como en mosaico, le dice la literatura, pero en realidad es como un cilindro, ¿no? Entonces, características generales: los virus o tienen ADN o tienen ARN, no pueden tener ambas. Es otra de las características por las cuales no se consideran como organismos vivos. O sea, todas las células tienen ADN y ARN, o sea, ambas. Y en los virus no, o es una o es otra. Y de hecho es uno de los tipos de clasificaciones. Hay virus de tipo ADN, hay virus de tipo ARN. Otra característica pues es que están siempre cubiertos, o sea, no puede estar el ADN simplemente volando, siempre va a haber proteínas que lo estén cubriendo, y podemos observarlos desnudos, que simplemente vamos a ver las proteínas, o podemos ver como una envoltura de lípidos también. Entonces ahí es cuando se clasifican en desnudos o envueltos. Y pues de repente siempre va a haber hidratos de carbono. Por ejemplo, esta de aquí que están viendo aquí, estos piquitos vienen siendo carbohidratos con proteínas, y todas las demás bolitas pues son puras proteínas, y ya el hilo este que se está viendo aquí en medio vendrían siendo el ADN. Y en este caso pues tenemos un virus de tipo ARN, aquí lo estamos viendo igual envuelto en proteínas. Y bueno, otra característica principal, y por la cual la principal como argumento para definir que estos dos son organismos vivos, es que no tienen metabolismo propio. O sea, lo que hacen los virus es simplemente llevan las instrucciones para replicarse. O sea, cuando un virus infecta una célula, literalmente lo que hace es apagar la célula. O sea, algunas de estas proteínas tienen como un switch, si lo quieren ver así. O sea, llegan, apagan la maquinaria de las células y luego inyectan su ARN o su ADN, y en vez de estar produciendo proteínas pues de la célula normal, empiezan a producir proteínas del virus, y así es como un virus se replica. Entonces no tienen un sistema metabólico propio, a fuerzas necesitan la energía de la célula huésped. Dice: se multiplican dentro de las células vivas mediante el uso de la maquinaria de síntesis de la célula. Entonces, para empezar, la síntesis de proteínas se da con los ribosomas. Y si se acuerdan, donde les enseñé como los tamaños de los virus, eh, habíamos visto una diapositiva, esta de aquí. O sea, fíjense el tamaño de los ribosomas, que son los encargados de la síntesis de proteínas, y pues básicamente es casi del mismo tamaño que los virus. Entonces no caben en su sistema ribosomas, tienen que usar a fuerza los de las células. Y pues por eso se dice que no tienen metabolismo propio. Y luego dice: inducen la síntesis de estructuras especializadas capaces de transferir el ácido nucleico viral a otras células. Básicamente lo que hacen es inyectar, bueno, llegan, inyectan el ADN o ARN, dependiendo, apagan la célula, las funciones normales de la célula, y se dedica esa célula ahora a sintetizar las estructuras para generar nuevos virus. ¿Dudas, comentarios con esto de aquí? Bueno, entonces, estructuralmente hablando, si hablamos de seres vivos, estructuralmente son cosas muy, muy sencillas. O sea, sencillas, incluso son más sencillas que algunos organelos de las células. Y en esta escala estamos viendo el tamaño de las células y el tamaño de ciertas moléculas en comparación con algunos de los virus. Por ejemplo, el adenovirus, que es uno de los virus más sencillos que se conocen. De hecho, es el que se utiliza más, por su sencillez, es el que se utiliza más, por ejemplo, en las vacunas. Hay vacunas que se utilizan virus para producir los anticuerpos. Entonces, este es el que más se, digamos, estudia a nivel de herramienta biotecnológica. Y fíjense, en comparación con una bacteria promedio, o sea, son hasta 10 veces más pequeñas o 300 veces más pequeñas. Y en comparación pues con una célula roja, pueden ser hasta 7 veces o 8 veces más pequeños. Y luego pues tenemos de que las moléculas de ADN, que son alrededor de 2 nanómetros. Entonces
digamos que toda la secuencia de ADN está encapsuladita aquí. Entonces simplemente es como para darse una idea muy general de cómo es un virus. Pero ya lo habíamos visto en la clase pasada, entonces seguimos. Aquí está otro poquito. Y aquí estamos viendo cómo interaccionan. O sea, aquí está este virus más o menos va a interactuar con esta célula y la primera interacción siempre va a ser a nivel de la membrana. Si se fijan, estos piquitos que ven aquí, estos piquitos son los receptores. O sea, estos receptores, que son proteínas del virus, van a interactuar con la membrana de aquí y eso, digamos, va a dar una de las primeras señales para apagarla a la célula. Y bueno, dependiendo del virus, hay algunos que sí se incorporan completamente a la célula y otras que simplemente inyectan el ADN. Entonces, digamos que una vez que tienen contacto estos dos, todas las funciones de la célula normal se apagan y el virus aprovecha para utilizar pues todos los organelos de aquí. Y bueno, creo que esta diapositiva no iba aquí, pero bueno, aquí está el meme, no sé si estoy vivo, si estoy muerto. Pero eso fue una pregunta que a la comunidad científica sí lo tuvo como en debate, porque se comporta muchas veces como un organismo vivo, o sea, son organismos inteligentes, se adaptan, mutan y tienen muchas, ¿cómo lo digo? O sea, por más simples que sean, o sea, pongan ustedes que si tienen 100 pares de base en su ADN, que lo normal, digamos que esos 100 pares de base pudieran codificar para un solo gen en un organismo normal. En el caso de los virus hacen como trampa, utilizan esos 100 pares de base y generan como 7 genes a partir de una sola secuencia. O sea, son organismos que son muy complejos y por esta capacidad de adaptarse, que también se le puede decir como inteligencia, es a lo que a los científicos no los convencía de definir si se tratan de organismos vivos u organismos pues inertes, ¿no? Porque no sé si se acuerdan, pues en las clases de bioquímica parte de la definición de vida es que somos procesos. O sea, somos procesos que nos autorregulamos, generamos energía, etcétera, ¿no? Y estos de cierta manera también generan procesos, los liderean, por así decirlo, pero como no pueden generar energía por sí solos, digamos que es el jaque mate para no definirlo como vida, porque como no puede generar energía, no puede ser una estructura viva. Y aparte de que nomás tiene un tipo de ácido nucleico, o es ADN o es ARN. Y pues algunos científicos dicen, no, pues hasta la célula sí tiene ADN y ARN, entonces ya ahorita, 2024, pues ya se considera estrictamente como no vivos. ¿A qué se refiere con estática? ¿Dónde dije estática? ¿O dónde vieron estática? En esta. Ah, ok. Aquí tiene una estructura simple y estática. Ah, bueno, porque si un virus está fuera de la célula, está estática en el sentido de que está inerte. O sea, los virus los podemos considerar como no vivos cuando están afuera de la célula y como vivos cuando están adentro de la célula. O sea, afuera de la célula como si no existiera. Cuando infecta la célula, o sea, cuando tiene una interacción con la célula, ahí es donde empieza a comportarse como vida, digámoslo así. Entonces es estática porque en realidad pues no hay movimiento, está inerte. No sé si me expliqué. Órale atrás, ocas, thanks. Ok. Bueno. Entonces, ya ahorita si les preguntamos o si les pregunto si los virus están vivos, pues no. No son seres vivos. Pero algunos, bueno, este autor, por ejemplo, él lo define que son organismos biológicos que habitan entre vida, entre lo vivo y lo inerte. O sea, ni está vivo ni está muerto. Por lo mismo, porque si afuera de la célula son inertes, pero adentro de las células pues tienen vida. Y si se estudia como si dentro de las ciencias biológicas, pues también entra parte del debate. O sea, ¿por qué las ciencias biológicas estudian a los virus si no son vivos? Entonces,
Muchos autores también se van por esta parte, en que son organismos biológicos que habitan entre la vida. Y cuando están adentro de las células, ahora sí los podemos definir como estructuras dinámicas, ajustables y plásticas. Y ahí están viendo un ejemplo de un virus. Entra, aquí por ejemplo dentro del núcleo se empieza a duplicar y ya sale. Bueno, entonces los virus dicen que sufren cambios conformacionales cuando interactúan con la célula hospedera. O sea, fuera de la célula no hay cambios, pero cuando entra, de hecho aquí estamos viendo, este que están viendo en el GIF es un ejemplo de un virus envuelto. Entonces fíjense cómo la envoltura se fusiona con la membrana. Y esto es porque la membrana que tienen los virus envueltos son precisamente membranas de células, o sea, de la célula anterior que infectaron. ¿Se fijan? O sea, se fusiona con la membrana y cuando sale con la parte de la membrana de las células. Y así también es un mecanismo que tienen los virus para pasar desapercibidos, por así decirlo. O sea, como es la misma membrana la célula cuando interactúa con esa membrana pues piensa que es amiga, o sea, piensa que es otra célula como ella. Y pues ella la sorpresa que no. Entonces, dice, los virus sufren cambios conformacionales cuando interactúan con células hospederas y esto les permite la unión y la entrada al interior de la misma. Por esta misma característica que están viendo aquí, o sea, que utilizan la misma membrana de la célula, es por lo cual un virus no puede infectar cualquier célula. O sea, ya la clase pasada comentábamos de que los virus de los caninos solamente afectan caninos, por ejemplo. O sea, no nos andamos preocupando si el perro tiene moquillo y se junta con un gato, pues el gato nunca le va a dar moquillo. Porque cuando la envoltura, por ejemplo, de la célula llegue al Michi, al gatito, pues no le va a hacer nada, lo va a identificar como algo extraño. Pero si llega con un perro, pues lo va a identificar como una célula de perro, ¿no? Y pasa lo mismo con nosotros. Entonces, como está fuera la célula, el virus no va a poder, digamos, generar cambios conformacionales para adaptarse a otra especie. O sea, siempre que vaya a haber alguna mutación o algo, es a nivel intracelular, o sea, ya que está en la célula. ¿Dudas, comentarios con esto? No sé qué fue. Perdón. ¿Qué edad tiene? Se escucha todo. Se escucha todo. Bueno. ¿Cómo? GP a la fiesta. ¿Cuál fiesta? Estamos trabajando. Ya está la doctora Saraí trabajando. Preparando medicamentos. Bueno. Bueno, hasta ahorita dudas de lo que hemos platicado. Saquen la barbacoa. ¿A qué le dicen barbacoa aquí? Barbacoa es como por ejemplo el borrego. Ok, sí, igual. Bueno, sigamos. En cuanto a otra característica de los virus, también vamos a definir que tienen ciclo de vida. Se van a dar cuenta que me contradigo un poquito porque decimos que no tienen vida, pero tienen ciclo de vida. Bueno, entonces vamos a definir su ciclo de vida extracelular, o sea, fuera de la célula, e intracelular. Cuando hablamos de virus, es cuando está en su parte viva, digámoslo así. Cuando el virus infecta una célula, sí es virus. Cuando el virus sale de la célula, le decimos virión. Entonces, aquí en la imagen, o en este esquema que la verdad está medio chafón, pero el recuadro representa la célula. Entonces, todos estos que están adentro del recuadro serían virus y los que salen serían viriones. Sí, eso es una característica que podemos hablar sobre generalidades de los virus. Entonces, intracelular ya es cuando consideramos al virus como tal vivo, cuando ya genera
o tiene la capacidad de infección y de pues, manipular a la célula como tal. Y dice, intracelularmente el virus se encuentra sin la cápsida proteica. Y esto es, si se fijan en la imagen de atrás, la cápside o la envoltura la pierde al entrar en la célula. Entonces, este es un virus y este es un virión. Virión, virus. No sé si se alcanza a entender. Pero pues está fácil, ¿no? Adentro, virus, afuera, virión. Bueno, el caso es que adentro de la célula lo vamos a ver sin cápside. Y dice, esta fase puede durar días o años. Si es muy larga, se denomina latencia. El ciclo de los virus pues depende, ¿no? O sea, hay virus que pueden durar en un estado de eclipse, se dice, o sea, que entra la célula. Ahorita les decía, entra la célula y apaga a la célula. Pero hay virus que entran a la célula y no la apagan, ahí se quedan de metiches, sin hacer nada, y pueden durar días a años. Y hay ciertas cosas que desencadenan, o ciertos estímulos, perdón, que desencadenan que el virus entre en fase de replicación. O sea, puede estar dentro de la célula por mucho tiempo y luego entra en fase de replicación. Por ejemplo, el herpes. El herpes es uno de esos virus que tienen fase de latencia, como aquí lo menciona, que está como escondido dentro de la célula y espera que se te bajen las defensas para entrar en fase de replicación. Por ejemplo, los que no sé si han visto a personas que tienen como el fuego labial, es un tipo de herpes. Y el fuego labial no sale siempre, o sea, no siempre está ahí. Sin embargo, el virus siempre está presente, o sea, el virus está escondido y cuando se le bajan las defensas o algo, o existen algunos estímulos, empieza en fase de replicación. Bueno, eso ya pues ya depende del tipo de virus, el tipo de enfermedad, etcétera, estado inmune. Cápside es la cubierta, sorry se me fue el internet. Cápside, pues sí, ahorita les voy a explicar bien, de hecho creo que lo tienen como una asignación, donde ya vamos a empezar a definir todas las partes del virus, porque está un poquito confuso hablar de cápside, envoltura, cubierta, todo eso. Pero cápside básicamente es como la cubierta proteica. Por ejemplo, este de aquí, este sería la cápside, y cuando tienen envoltura le decimos nucleocápside. Nucleocápside. Pero sí, ahorita con que definamos que se trata de la cubierta. Ok, gracias, TKM por 2. Bueno, luego dice, los virus son máquinas macromoleculares o nanoestructuras. Y esto es, por máquinas como tal, yo no las definiría como máquinas, pero pues así dice este autor, o a lo mejor es una mala traducción. Porque la máquina en sí de replicación es la célula. El virus simplemente lleva las instrucciones. Ahí les va. Déjenme quito aquí. Entonces, aquí dice máquinas capaces de localizar una información genética al interior de la célula para garantizar su persistencia en el universo. O sea, esta es una definición simple y yo siento que a la vez engloba muy bien lo que son los virus. Aunque máquinas, no sé, no me convence. Pero sí son estructuras capaces de localizar información genética en el interior de la célula para garantizar su supervivencia en el universo. O sea, básicamente la función de los virus es garantizar su permanencia en el universo. O sea, también se parece eso en las células. Aquí en el número 1 estamos viendo el virión. Acuérdense que virión es cuando está fuera de la célula. Y aquí adentro ya sería el virus. Entonces lo que hace, aquí si se fijan, está utilizando la envoltura de la célula y se envuelve. Y estas cositas que vienen aquí son ARN. Son puros mensajes, puras instrucciones, digámoslo así. Salud. Entonces aquí lo que está haciendo este virus de aquí es mantener su cubierta y todavía tiene esta cápside extra para poder interactuar con el núcleo. Esta información directa la va a inyectar al núcleo y ya en el núcleo se van a reproducir la información para que los ribosomas
empiezan a traducir las proteínas del virus y no de la célula como tal. Entonces los ribosomas se encargan de estar reproduciendo tanto el ADN como las proteínas de aquí. El aparato de Golgi, pues también aquí, si se fijan, están generando se me va la palabra. Los receptores, o sea, fíjense cómo la célula está generando receptores que en un principio los tiene el virus. Y cuando ya se genera suficiente ADN, se envuelve y mantiene los receptores del virus y las proteínas. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que se defina a los virus como máquinas como tal, porque lo que hacen los virus es simplemente llevar las instrucciones. Quien es la máquina que genera todo, pues es la célula. Nanoestructuras, pues sí, ¿no? Pero igual nanoestructuras siento yo que son una definición un poco muy ambigua. Entonces dice, fuera de la célula hospedera, los virus sobreviven como virus o partículas infecciosas denominadas viriones. O sea, fuera de la célula, así los vamos a definir. Y bueno, pues aquí les pregunto, ¿cuál es el virión? Pero ya les dije, ¿no? Entonces no cuenta. Virión sería el 1 y el 3, están afuera de la célula. ¿Dudas, comentarios con esto antes de continuar? Ok. Para virus. A ver. Si quieren definir virus, si te les pregunto, ¿qué es virus? Pues lo pueden definir como organismos. Mira, me agarraste en curva. Pues son estructuras infecciosas que están entre la vida y la muerte. ¿Qué más? Son estructuras dinámicas estables plásticas. No, esto no tanto. Puede ser esto. O sea, organizaciones biológicas que habitan entre la vida y que lo que hacen es localizar información genética para garantizar su persistencia. O sea, esta información genética que está mencionando aquí es para utilizar las mismas. O sea, aquí en el núcleo se van a replicar ADN de manera normal, se va a replicar ARN, se va a transcribir, etcétera, de manera normal. Entonces, lo que hace el virus es buscar esta maquinaria que está aquí para persistir el mismo también, o sea, para apagar lo de la célula normal y utilizar esa maquinaria para mantenerlo. Creo que no les preguntaría como tal, defínanme virus, porque si está un poquito, o lo podemos hacer como o lo podemos hacer como dinámica, una lluvia de ideas o algo así, porque sí, para definir cosas tenemos que tener mucho cuidado con las palabras. Entonces, por ejemplo, aquí este autor directamente lo está definiendo como máquinas, pero ya ahorita ya tenemos un poquito más de sentido crítico para poder decir, no es una máquina, o sea, la máquina es la célula. No sé si me explique, si estén de acuerdo. Bueno, pues. Luego dice, la partícula viral tiene la capacidad de interactuar con la célula permisiva. Por permisiva nos referimos a que tiene que ser una célula que tenga que aceptar al virus. Los virus no pueden infectar cualquier célula. O sea, como va a haber una interacción directamente con membrana con membrana, digamos que la célula que se va a infectar lo tiene que aceptar. A mentiras, pero lo tiene que aceptar, entonces nos referimos, tiene que haber una interacción con célula permisiva. Porque en realidad el virus interactúa con muchas células, o sea, si entra, por ejemplo, por vía nasal, pues interactúa pues incluso puede interactuar con dermis, con todo el cartílago de la tráquea, o sea, va a interactuar con muchas células, pero probablemente va a infectar al neumocito tipo 2. O sea, ni siquiera el neumocito tipo 1. O sea, tienen que ser unas células, generalmente es muy específico.
Luego dice otra capacidad que tienen los virus es de modular la función de la célula para que sintetice sus elementos constitutivos. Hay algunos virus que sí son muy cabrones, que llegan a la célula y la apagan completamente. Hay otros virus que no, o sea, que llegan, se esconden y poco a poco van generando sus replicaciones. Entonces, aquí por eso hablamos de que modulan la función. O sea, pueden apagar, pueden prender, pueden, digamos, también incluso sobre reproducir las mismas funciones de las células, pero sobre reproducirlas. Por eso es que algunos virus generan ciertos tipos de cáncer. Y luego tenemos, también tienen... ¿Cómo? ¿Qué comentaste, Nomi? Ah, ok. No, todo bien. Eh, Luego tenemos de que también tienen capacidad de producir una descendencia que pueda continuar multiplicándose. Una característica de los virus es que generalmente la descendencia no es exactamente igual. Por ejemplo, en el caso de las bacterias, se dividen y casi siempre son exactamente iguales. En el caso de los virus, muchas veces mantienen cierto porcentaje de mutaciones, porque estas mutaciones generalmente es lo que les permite persistir. Porque digamos que esta célula cuando está enferma, si alguna célula, un linfocito o algo la detecta, va a generar pues algún tipo de defensa para pues eliminar al virus, ¿no? Pero lo que hacen muchos virus es durante su replicación omite ciertos checkpoints de que por ejemplo nuestras células tienen enzimas que se encargan de ver exactamente que todo sea replicado idénticamente. Y algunos virus llegan y apagan esas funciones para que las replicaciones sean inconsistentes y pueda haber varias mutaciones dentro de una tanda, digámoslo así, de virus. Y eso pues lo hacen principalmente para mantener una diversidad de virus y, y no sea tan fácil eliminarlos. Bueno, ¿dudas con esto? ¿Se multiplican por fisión binaria como las bacterias? No. Eh, o sea, depende del tipo de virus, pero hay virus que cuando infectan una célula, de un virus puedes tener hasta 1000, 10.000 copias. O sea, de un virus que afecta una célula, se pueden multiplicar hasta 1000 veces, 10.000 veces. Entonces, su replicación es exponencial. Y las bacterias no, de una bacteria pues tienes dos bacterias. Y luego tenemos, dice, los virus se pueden considerar como agentes infecciosos, pues cuando producen enfermedades, o agentes genéticos, porque muchos de los virus lo que hacen es directamente alterar el material hereditario de la célula. O sea, llegan y, bueno, creo que la clase pasada también hablábamos de que dentro de nuestro ADN y de muchos animales hay como genes de virus o espacios donde son básicamente puros virus, que son genes que están apagados como tal, pero en realidad cuando un virus infecta una célula, altera su material genético. Entonces cuando esta célula se reproduzca, pues va a ser una célula mutada. Entonces por eso también generan cáncer los virus. ¿Dudas con esto? Bueno. Y luego dice, los virus presentan ciertas características propias como las células procariotas. Acuérdense que procariota viene de primitivo. Entonces nos vamos a estar refiriendo a características que comparten con las bacterias. Entonces aquí estamos viendo. En tamaño pues ya vimos, no son súper diferentes. Y vamos viendo. Entonces, tanto las células procariotas como los virus tienen material genético. En el caso de las bacterias, las procariotas pues tienen ADN y ARN. En el caso de los virus, o ADN o ARN. Acuérdense que solamente tienen uno. Y esta característica de tener material genético les confiere la capacidad de evolucionar.
los virus evolucionan mucho más rápido o se adaptan muchísimo más rápido que una bacteria, precisamente por lo que les estaba platicando ahorita. O sea, que generan muchas mutaciones en una sola tanda. O sea, un virus que infecta a una célula va a generar como 10.000 copias, y de esas 10.000 copias pues va a haber varias que tengan ciertas mutaciones, y pues obviamente las mutaciones que más se adaptan pues son las que se van a persistir. Por eso en la época de pandemia 2021-2022 hubo muchas cepas del coronavirus, porque imagínense que todas estas mutaciones que se generan pues obviamente generan nuevas cepas. Dos, dice, pueden replicarse, aunque son dependientes de las células, los virus, para este cometido. Aunque también hay bacterias que son dependientes de células. Por ejemplo, la clamidia es una bacteria intracelular obligada que no tiene enzimas de ATPasa, o sea, no pueden generar ATPasa. Entonces tienen que a fuerzas infectar una célula y utilizar la ATPasa de la célula para generar su propia energía, etcétera. Entonces hay bacterias que también son intracelulares obligadas, pero los virus sí, todos los virus son intracelulares obligados. Y luego se presentan alta variabilidad entre diferentes géneros y especies. Así como la taxonomía de todos los seres vivos, los virus también entran en la misma taxonomía. Tienen género, especie, familia, todo eso. Y pues, como habíamos comentado, pues son agentes que tienen material genético y tienen la capacidad de transmitir la información genética. Y lo dice, presentan especificidad de interacción con la célula huésped. Las bacterias no tanto, no entran tanto en esta definición. Perdón, pero los virus sí. O sea, una característica súper importante decir, pero una característica muy propia de los virus es que presentan esta especificidad, precisamente porque la envoltura que tienen no va a tener la capacidad de interactuar con todas las células. Bueno, ¿dudas con esto? Ahí disculpen el ruido. Okay. Y luego, bueno, pues aquí estamos viendo diferentes tipos de bacterias, micoplasmas, ricketsias, clamidias. Por ejemplo, ricketsias y clamidias son intracelular. Micoplasma también. Estos tres grupos de bacterias son bacterias intracelulares. Y pues los virus, si se fijan, en todos nos están diciendo que no pueden crecer en cultivos. Las ricketsias y las clamidias tampoco pueden crecer en cultivos porque son intracelulares. División por fisión binaria, pues las células sí, los virus no. Tu pregunta, Mariana. Presencia de ADN y ARN, pues las bacterias sí, ¿no? Los virus no. Ribosomas, pues obvio, si son células, pues tienen ribosomas, excepto las células de la sangre. Los virus, pues no. Sensibilidad a antibióticos, pues las bacterias sí, los virus no. Como no son estructuras vivas, no podemos atacar a los virus con antibióticos. A los virus los vamos a atacar diferente y lo vamos a ver en su unidad de competencia específica. Y por último, sensibilidad al interferón. El interferón es un tipo de citocina que liberan los linfocitos precisamente para interferir la replicación de los virus. Interferón, pues de ahí viene la palabra. Y tiene efecto en las clamidias, porque las clamidias, ahorita les comentaba que son son intracelulares estrictas. Y pues los virus, de hecho el interferón es específico para virus. Pero pues básicamente es una manera en que el cuerpo tiene para atacar a los virus. Y pues que funcionan también con clamidias. ¿Alguna duda o comentario con esto? Bueno, aquí estamos viendo otro, pues nomás es una tabla comparativa donde pues comparamos virus, eubacterias, que son bacterias un poquito más evolucionadas que las normales. Aquí entran, por ejemplo, las amebas, no sé si han escuchado, pues son eubacterias, micoplasmas, clamidias y ricketsias. Y estamos viendo sobre tamaños, fíjense cómo los virus son muy pequeños.
Aquí o es ADN o es ARN, y pues las bacterias o los organismos un poquito más evolucionados pues sí tienen ambas. Fisión binaria, enzimas del metabolismo energético, las clamidias son las únicas que no tienen, las demás sí, y pues los virus obvio no. Igual ribosomas, replicación en medios inertes, pues los virus no se pueden replicar, a fuerzas necesitan células. ¿Qué le hacen al perrito? Nada. Sepa, no sé cómo. Y bueno, dudas, comentarios, quejas, sugerencias. Ok. A ver. Bueno, el caso es que hay virus para todo. Hay virus que afectan a animales, hay virus que afectan a vegetales, hay virus que afectan a bacterias y hay virus que afectan a otros virus. Eso sí está un poquito fumado, pero luego lo platicamos porque primero quiero que entiendan la parte, digamos, simple y luego lo complejo, porque los virus que afectan virus son muy complejos. Pero bueno, a los virus que afectan animales los conocemos como virus como tal o viriones cuando están afuera de la célula. A los virus que afectan a las plantas o a organismos vegetales se les conocen como viroide. Y a los virus que afectan bacterias se les conocen como bacteriófagos. Y los bacteriófagos se conocen o se destacan por la forma tan peculiar que tienen, como inyección así. No sé, bueno, inyección no, pero esta formita así rara que tienen, muy así de ciencia ficción. Y bueno, aquí les tengo una actividad, pero esto se las voy a poner en virtual mejor. O sea, son preguntas de verdadero o falso, pues que generalmente esta pues es una dinámica que hacemos en la pues ¿cómo se dice? Así en el salón. Entonces dice, los virus son obligado requerimiento de crecimiento intracelular. ¿Qué significa esto? ¿Verdadero o falso y por qué? Ahí yo pensé que se había ido. Obligado requerimiento de crecimiento intracelular. Está un poquito enredoso. Se refiere aquí a que crece, o sea, obligadamente va a crecer adentro de la célula. Así, no está verdadero. Dependencia estructural de la célula huésped. Pues va un poquito más de lo mismo, de lo que estamos platicando ahorita. Pero sí es verdadero. Son parásitos estrictos. Pues sí, es un poquito lo mismo. Los virus son organismos celulares. Bueno, igual, esto lo van a contestar, se los voy a poner como ejercicio en virtual y ahí lo van contestando. Y la siguiente clase lo contestamos entre todos y si definimos dudas o a ver si se les dificultó o qué. Mándenlo a mí. Ajá. Ah, ok, déjame lo apunto aquí para cambiarlo. Me les mandé el correo y lo cambiaba. No, según yo los de bioquímica sí los tenía checados. Bueno, eh, esto también se los voy a dejar de tarea para el miércoles y empezar la clase hablando sobre la estructura de los virus. Dice aquí que investiguen y esquematicen las siguientes definiciones. Yo estrictamente pido que dibujen, o sea, porque copiar y pegar una imagen es
O sea, no se les queda grabado nada. Y cuando ustedes lo dibujan, pues tienen que poner atención, tienen que señalar. Entonces, por esquematizar aquí, estrictamente pido que dibujen. Ya si lo quieren dibujar en el teléfono, en el iPad o en el Paint, no sé, o dibujar de que en su cuaderno, pues está bien. Pero el caso es que ustedes tienen que hacer el ejercicio de dibujar. Me tienen que señalar al virión, a la envoltura, a la nucleocápside, a la cápside, unidad de ensamblaje, capsómero, unidad estructural, subunidad proteica y a las espículas. Son pues nueve estructuras que tienen que investigar. Esta unidad estructural no, se los voy a tachar. Pero bueno, las instrucciones se las voy a dejar en iVirtual y sería para el miércoles. Arre. Miércoles. Es un dibujito. No va a tardar nada. Pero si tienen que definir, por ejemplo, virión, ¿qué es el virión? Envoltura del virus, o sea, tienen que buscar en bibliografía pues enfocada a virus, ¿no? Porque si buscan envoltura membrana, pues muchas veces va a aparecer de la célula. Cápside les pueden aparecer mucho, entonces tienen que buscar específicamente de virus. Unidad de ensamblaje, a lo mejor esta batallan para encontrar, entonces también se los voy a quitar. Porque está un poquito capsómeros, unidad proteica, esto también. A ver, ahí ya les reduje 3, son 6 las que tienen que investigar. Virión, envoltura o membrana, nucleocápside, cápside. En algunos puede funcionar como sinónimo, pero hay ciertas diferencias. Capsómero y espícula. Extraño bioquímica. Nadie nunca dijo. No, es cierto. Está chilo bioquímica. Ahora, entonces tienen una tarea. Este verdadero y falso se los voy a dejar abierto hasta el viernes. Pero como lo vamos a platicar el miércoles, de preferencia el miércoles. Este de aquí sí necesito, o bueno, sí quiero empezar la clase y que todos ya tengan como una visión de la estructura del virus para irme un poquito más al grano. Entonces esta sí es para el miércoles. Miércoles 28. Y si ya no tienen dudas, comentarios, quejas, sugerencias, pues nos vemos el miércoles. Arre pues. A ver, dime.